Gracias. Pueden sentarse, hermanos, pueden bajar. Un feliz sábado para todos. Ha llegado el momento más solemne de este día. Es la adoración a nuestro Padre Celestial. Es la adoración cuando todo el mundo se une en honras, en alabanzas a nuestro Padre. Los ángeles hacen lo mismo. Pero ¿cómo usted sabe, hermano, que los ángeles hacen lo mismo? Si todos los que adoran a Dios están enfrente de Él, ¿verdad? Y nos dice todavía que de mes en mes, sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que tenemos el privilegio de que nosotros nos unamos a la familia celestial en adoración también como ellos lo hacen. ¿No dicen amén? Amén, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad de unirnos con esa gran familia. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante porque concierne, es parte de nuestra, podemos decir, de nuestros fundamentos, y es algo que hay una controversia entre Cristo y Satanás, entre su día de adoración y el día falso. Pero ¿qué va a pasar con los que guardan el sábado? ¿Qué va a suceder? Lo veremos más adelante mientras vayamos estudiando este mensaje. También traigo el versículo, antes que estudiemos el de San Mateos, el de Daniel 12:3. Quisiera que lo buscaran en sus Biblias, Daniel 12:3. Daniel 12:3. ¿Los tienen? Si le facilitaran una Biblia a aquel hermano que está aquí, hay una Biblia ahí atrás del asiento. Oye, está acá. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Cómo dice Daniel 12:3? Entonces los sabios, dice esta versión, resplandecerán como el fulgor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, ¿sí? La que está aquí. Las que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entre más estudiamos, más responsabilidad tenemos, pero más grande también es el galardón para aquellos que enseñan este mensaje. Porque ellos brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Este es el tema de esta mañana, como estrellas a perpetua eternidad. Estamos ahorita en un mundo que quizás si salimos allá no nos conocen. Si salimos allá somos desconocidos. Pero para nuestro Dios, para nuestro Salvador, no pasamos por alto. No somos pasados por alto. Él nos ve y nos vigila en todo momento. Y cada vez que llevamos un mensaje a cualquier lugar donde vayamos a enseñarlo, Él se complace y te dice, este es mi hijo bien amado en el cual ¿qué? Yo encuentro complacencia. Yo me complazco en ver cómo llevan ese mensaje. Hay un himno muy conocido que dice, ¿no? Habla de un misionero. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz de nuestro Dios. Cuán hermosos son esos pies. Hermanos, aquí nosotros no tenemos el privilegio de llegar como llegan los de nuestros países, ¿verdad? Allá en México, en Ecuador, en República Dominicana o de donde sea. Todos nuestros hermanos van caminando. Ellos no ocupan casi taxi como ocupamos aquí nosotros para traer las cosas. Ellos van caminando por las veredas, por los caminos, a encontrarse con su Dios, que es el mismo que estamos nosotros reverenciando. Y cuán hermosos son esos pies
que llevan esos mensajes. Así que, mis hermanos, tenemos el privilegio, nosotros como pueblo de Dios, de ser bienaventurados, de ser felices, de encontrar la paz, la tranquilidad, cuando usted le cuenta las maravillas que Dios ha hecho con usted en su vida, sus bendiciones que ha derramado. Yo creo que usted se siente feliz de hablar de ese Dios. Se siente feliz de hablar de esa persona en la cual usted ha encontrado una felicidad. O nos sentimos avergonzados de decir soy adventista del séptimo día. O nos escondemos detrás de todo para que no nos pregunten quiénes somos. Yo creo que, hermano, es un privilegio contar con el poder del cielo y con la magnificencia de ese gran poderoso que venció a este mundo, que venció al pecado y ahora está abogando por ti y por mí en el reino celestial. Así que, mis hermanos, tenemos por qué darle gracias a Dios, y si sufrimos vale la pena sufrir, y si nos gozamos vale la pena gozar. Y ahí en San Mateo 5:11, el versículo que estudió nuestro hermano Dionisio, dice: bienaventurados, felices sois cuando os insulten y persigan, y digan de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Para los que manejan, para los que tienen carro, ¿se sienten felices ustedes cuando va la policía detrás de ustedes? ¿Se sienten felices? Que dicen, oh, traigo guardaespaldas, traigo policía. No, al contrario, bajan su velocidad, se van despacito a como marca la ley, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué? Dios nos dice, sean felices. Sean felices. Si ustedes, hermanos, nosotros no cometemos ninguna infracción, no tenemos por qué temerle al mundo. No tenemos por qué tenerles miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Va a llegar el momento en que sí seremos perseguidos, y ahí entonces se verá el oro puro, sin mezcla de ningún otro material. Y va a ser necesario que esto pase, porque Dios probará a su pueblo hasta lo último para ver en qué condición nos encontramos. ¿Somos elegidos para estar en el reino de los cielos o lo negaremos como lo hizo Pedro cuando no estaba convertido? He aquí, dice San Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Hermanos, cada vez que nosotros vamos y llevamos un mensaje allá afuera, estamos rodeados de lobos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si no fuera por la gracia de Dios, esos lobos ya hubiesen hecho estrago con su pueblo. Pero contamos con la presencia de un poderoso ángel cada vez que nosotros visitamos las puertas de aquellos a quienes les damos estudio. No es fácil, hermanos. No es fácil cuando usted lleva una verdad, cuando usted lleva un mensaje, porque el mensajero siempre va a ser acechado. No es fácil. Les digo porque para mí, hermanos, no ha sido fácil predicarles cosas que están más allá de nuestra comprensión de cómo
se originó el pecado, quién fue el originador del pecado, cómo él pudo crucificar al Hijo de Dios. Son cosas que uno estudia a fondo, hermanos, y Satanás se ensaña con el pueblo de Dios. Todo aquel que se pone en las manos de Dios y escudriña su palabra y trata de llevar este mensaje puro, siempre va a tener persecución, siempre va a ser perseguido, siempre va a ser acechado. ¿Saben por qué? Porque dice que Satanás instiga a los hombres a ejecutar sus propósitos en contra de Dios. Satanás instiga a los hombres. Queda a entender que Satanás se mete en la mente de los hombres, ¿sí?, para ejecutar sus propios propósitos contra Dios. Pero el Señor ha dicho: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación. Nadie, escucha lo que dice la sierva de Dios, nadie debiera desobedecer este mandamiento con el propósito de escapar de la persecución. Antes bien, consideremos todas las palabras de Cristo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Va a llegar el momento que por ser guardadores del sábado vamos a ser perseguidos, porque la ley dominical que vendrá es la que va a diezmar al que le sirve a Dios y al que no le sirve. Pero mi hermano, ¿cómo? Entonces, ¿qué va a ser de la marca de la bestia? ¿Cómo va a ser eso? No va a ser una marca. Muchos están esperando. El mundo afuera no conoce, desconoce lo que será la marca de la bestia. Ellos piensan que va a ser un chip, ellos piensan que va a ser una tarjeta de crédito. Pero nosotros como pueblo de Dios dijo: no estáis en tinieblas. La marca de la bestia va a llegar a ser un día de adoración, el falso y el verdadero. Eso es lo que va a ser la marca de la bestia. El verdadero día de reposo ante Dios y el día de reposo que puso el hombre de pecado. Aquel que te va a imponer por la fuerza que tú lo guardes. Aquel que te va a imponer a cambio de todas tus cosas, que te la dejarán, que tú adores el día espurio que ha puesto, en contra del verdadero día de reposo que se encuentra en Éxodo 20, que te dice: acuérdate, es lo que te dice Dios, acuérdate del día, ¿qué? Acuérdate del día santo, del sábado, para santificarlo, dice: acuérdate. Entonces muchos, por guardar este día, por obedecerlo tal como lo dijo nuestro Padre Celestial, vamos a padecer persecución. Pero Jesús te dice: estés que feliz, porque eso va a ser la culminación de la historia. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar que tú sufras por Él sin que te mande alguien que esté a tu lado. Y ese alguien es el ángel que Dios te ha dado desde el día en que tú naciste. Él va a estar contigo. Y para que ellos puedan hacerte daño, tendrán primero que hacerle daño al ángel. ¿Y quién podrá con el poder de Dios? Dígame. A veces nosotros nos ponemos a pensar qué terrible va a ser la consecuencia para el pueblo de Dios en esos últimos días. Pero nos olvidamos de aquel que venció en la cruz del Calvario, de aquel que redimió esta raza y toda la naturaleza, que Él es el que tiene el poder para que nosotros podamos ¿qué? Salir victoriosos de la muerte, de la bestia, de su número y de su marca. Si ellos, dice, pueden evitarse, no se coloquen ustedes mismos bajo el poder de hombres a quien anima el espíritu del anticristo.
Si nosotros nos podemos quitar de ahí, es mejor no estar con ellos, con aquellos que denigran los mandamientos de Dios. Y nos dice la sierva de Dios, si el pago de una fianza puede librar a nuestro hermano de las manos de estos opresores, que se le pague antes que sea oprimido y obligado a trabajar en sábado. Jesús nos dice, tengan vosotros el sentir, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. El apóstol nos dice. Pero a veces como que nosotros le damos más importancia a lo terrenal que a una alma. Si vemos a una alma, dice la sierva de Dios, que está siendo provocada para trabajar, en sábado es cuando nosotros podemos ayudar. O si está presa por una fianza que tiene que pagar, es cuando el pueblo de Dios tiene que salir en rescate. No lo digo yo, lo dice la sierva de Dios. Claramente nos lo dice, si el pago de una fianza puede librar a nuestros hermanos de las manos de estos opresores, que se le pague antes que sean oprimidos y obligados a trabajar en sábado. Debiera hacerse todo lo que podamos para que aquellos que están dispuestos a sufrir por causa de la verdad sean librados de la opresión y la crueldad. Mientras mayor sea la influencia para el bien de un hombre que está bajo el control del Espíritu de Dios, más incitado se sentirá el enemigo a dar rienda suelta a su envidia, a su celo y por medio de la persecución religiosa. Pero todo el cielo está del lado de Cristo Jesús, no del anticristo. Todos los que aman a Dios y están dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo serán honrados por Dios. Dios honrará a aquellos que le sirvan. Dios honrará a aquellos que pongan su vida en estos últimos tiempos. Dios les dará un galardón en la cual ellos se sentirán felices. Y aparte de eso, verán que lo que pasaron no fue tan terrible con las cosas que Dios les va a mostrar, con las cosas que Dios nos va a dar. Hermanos, con solo ver al Hijo de Dios, yo creo que va a ser suficiente para que nosotros digamos, valió la pena sacrificarnos, valió la pena sufrir para que nosotros pudiésemos llegar a este momento de ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos. Hermanos, es necesario que nosotros guardemos la santa ley de Dios. Estudiamos en esta mañana que si no hubiese sido porque Esdras y Nehemías pusieron esa ley en su corazón, si ellos no hubiesen hecho eso, no hubiesen tenido la bondad de Dios para reconstruir su templo. No hubieran tenido la bondad de Dios. Así que mis hermanos, si nosotros queremos tener la bondad de Dios y de que Él nos prepare para encontrarnos con Él, tenemos que obedecer su palabra. ¿Cómo que vamos a obedecer nomás las leyes de la tierra y las leyes que nos van a dar una vida eterna las vamos a dejar por un lado? No, hermano. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos las leyes de la tierra se van a contradecir en contra de la ley de Dios. Pero Dios te dice, es menester obedecerlo a Él antes que a los hombres. Imagínense, Juan el amado, el del Apocalipsis, fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Imagínense, Juan el amado, en un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegido
como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego, mientras se pronunciaban las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret. Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo, y dio su vida para salvar al mundo entero. Estaba agradecido aún estando en ese aceite hirviendo. Y Dios preservó su vida de Juan el amado. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador, solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado, no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Estas palabras tuvieron influencia y Juan fue retirado del caldero por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Déjeme decirle que dice la sierva de Dios que los misioneros también encontramos la misma posición que Cristo encontró aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros no hemos tendido la mano para los que andan allá afuera, dándole una revista o un libro y lo desprecian? ¿Cuántos? Yo he escuchado de hermanos que dicen: yo ya no doy porque me da vergüenza que hay unos que no lo agarran. Hermano, no te debe dar vergüenza. Hay de aquellos que no hayan recibido ese libro o esa revista, porque pudo haber sido la última ocasión que Dios te estaba dando para que tú conocieras esa verdad. Hay de aquellos que no lo hayan recibido. No eres tú el que está rechazando a Dios, es aquel que no lo recibió. Al contrario, Dios te sigue diciendo: ese es mi hijo amado, me complazco en lo que hace. Los misioneros también, dice, encontramos la misma oposición que Cristo encontró. Y Él declara: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Cuando digan: en Nueva York empezó la persecución, o cuando se imponga, no cuando empiece, cuando se imponga la ley dominical aquí, en esta nación, va a ser que usted y yo tendremos que salir. Porque cuando se dé el decreto, todavía no está en ejecución. Acuérdense, los decretos se dan y se llevan todavía a las aprobaciones. Entonces es tiempo de salir. Hermanos, tengan eso en mente. Cuando la ley dominical se imponga aquí, de guardar el domingo en vez de guardar el día santo del Señor, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Hay de aquellos, dice, ¿no?, de los que estén en ese tiempo criando, porque va a ser terrible. Y oremos porque nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hermanos, tenemos nosotros que estar en oración. ¿Cuántos oran por eso? Nosotros estamos orando por eso, porque nuestra huida no sea en invierno ni en sábado, sino que Dios nos muestre el momento. Y mientras estemos aquí, hagamos lo posible para enseñarles a otros. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Por qué no dice que huyamos a otra ciudad? ¿Por qué? Ustedes saben que Nueva York es el espejo de todas las naciones. Todo lo que hace en Nueva York siempre se hace en otros países. Siempre hacen una copia. Entonces, mientras nosotros tenemos la oportunidad de salir, por eso la sierva de Dios nos dice: vayan al campo, compren su terreno, siembren mientras puedan,
mientras se pueda, porque va a llegar el momento que hasta eso te van a quitar. Y viviremos bajo el amparo solamente de nuestro Dios. Solamente así. Así que mis hermanos, todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios y principalmente el sábado, van a padecer persecución. Van a padecer. Ahora, el que guarda los mandamientos de Dios y guarda el domingo, no van a padecer persecución. No. ¿Para qué lo van a perseguir? Si están unidos. Hermano, y esto viene pronto, ¿eh? Lo que está pasando a nuestro alrededor, como que no lo estamos viendo, solo lo estamos viendo en el área donde trabajamos y del área donde trabajamos a nuestra casa. Pero si estuviésemos viendo lo que esté pasando a nuestro alrededor, yo creo que esta iglesita ya no entrará mucha gente. Ya tendríamos que estar viendo otra, otro sitio, claro. ¿Por qué? Porque muchos están preocupados por lo del día que por su salvación. La conflagración de todas las naciones uniéndose para el nuevo orden mundial está más que preparado. Y el hombre de pecado visitando a sus amantes. Es lo que dice la sierva de Dios. Lo que es el Apocalipsis. La mujer. Hermana, yo creo que no nos debe preocupar lo que esté cerrado, sino debemos preocuparnos a dónde Dios nos va a llevar y hacerle caso a Él. Porque de qué sirve que estén abiertos o estén cerrados y no podemos salir, ¿verdad? De nada va a servir, hermano. Sí, pidámosle a Dios que Él ponga en nuestra mente el momento exacto para que nosotros tengamos que salir y tengamos atención a su palabra. Dice, las que son mis ovejas, oyen mi voz. Pero las que no son sus ovejas, tristemente no la van a oír. Así que, hermana, pidamos a Dios que tengamos podamos discernir el momento cuando Dios te esté diciendo, sal de aquí ahora. Así que, mis hermanos, estábamos sobre el nuevo orden mundial. Hermanos, eso se está poniendo tremendo. Y déjenme decirles, no se vayan a desanimar. No se vayan a desanimar, es lo que les digo. ¿Saben por qué? Porque tristemente, muchos pastores de nuestra congregación o de nuestra institución se están dando la mano con ellos. No se vayan a desanimar. No seamos, hermanos, tampoco presunciosos. Digamos, yo no lo voy a hacer. Hermanos, esto va a ser tremendo. Esto va a ser terrible. Imagínense el pastor que le predicó ahora, mañana, diciendo que no hay necesidad de guardar el sábado. O que podemos unirnos con nuestros hermanos de todo el mundo, no importa la raza, el color o la religión, podemos unirnos con ellos a servir al mismo Dios. Yo no diría amén, hermana. Porque nosotros deberíamos estar viendo lo que están pasando arriba como también abajo. No importa lo que esté pasando, a mí no me interesa si el pastor se fue por otro lado, lo que me interesa es mi salvación y ayudar a quien se pueda mientras seguimos caminando a la patria celestial. Porque no hay vueltas de hoja, no hay. Dios no te dice, no te preocupes, en tus condiciones yo te puedo salvar. No, en la condición en la que estamos nadie nos puede salvar. Tenemos nosotros que llegar a la estatura que Dios nos está pidiendo, así como Esdras llegó y Nehemías al lugar de la estatura que Dios le pedía. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender en estos últimos tiempos a depender más de Dios
más de Dios, menos del pastor, menos del hermano Mortera y menos de aquellos que se dicen nosotros mismos. Dice, mi pueblo se ha perdido por falta de ¿qué? Por falta de estudio, de conocimiento. ¿Cómo decía el versículo el de Daniel? En mi versión decía, los sabios entenderán. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que estudiaron, aquellos que se prepararon y van a brillar como estrellas en esos últimos tiempos. Y aquellos que ahora están brillando como estrellas se van a apagar en ese tiempo. Se van a apagar. ¿Por qué? Porque querrán vivir el mensaje a su manera y apaciguar su mente, sus pensamientos, por sus malas acciones, diciéndole al pueblo, no se preocupen, estamos bien. Cuando Dios dice que no estamos bien. Hermanos, nosotros tenemos que ser como los bereanos, estudiar. Aunque yo le esté dando este mensaje, ustedes deben de confirmar por ustedes mismos. Estos mensajes no salen de otros libros. Yo no voy a buscar lo que escribió Amado Nervo, lo que escribieron esos hombres en esos tiempos. No, yo voy a la palabra de Dios. Y aparte de eso voy a los libros de Espíritu y Profecía. El conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, primeros escritos. Son libros que nos enseñan a vivir y tener los pies sobre la tierra. Son los libros, dice un pastor, es como si fuera la herramienta que el ser humano necesita. Muchos dicen, no, pero es que están cambiando ahora la Biblia por los libros. No, hermano. Simplemente te lo explican más detalladamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que, todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Conforme vaya acercándose la tempestad, escuchen bien, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, ¿saben cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Lo de los tres ángeles? Lo sabemos, ¿verdad? Porque aquí se ha predicado bastante sobre eso. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar a las filas de la oposición. Podrán haber conocido el mensaje de los tres ángeles, pero nunca sintieron en su corazón el deseo de agradar a Dios. Nunca le dieron el reconocimiento que necesitaba ese creador del universo. Cuando dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y aquel que hizo todo eso, hizo también que el sábado para que tú lo recuerdes como tu creador. Pero nos conformamos a veces, hermano. Nos conformamos con estar aquí, venir a escuchar y durante toda la semana, hermano, estudiemos. Sí, en el tiempo del diluvio se salvaron solamente 8 personas de millones que vivían. La Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y si son poquitos esos escogidos, hermanos, nosotros debemos de estar de vanguardia. Dice, uniéndose con el mundo y participando de sus espíritus, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de la mayor popularidad. Aquellas personas que no obedecieron este mensaje de los tres ángeles y nunca se santificaron, van a estar preparados para englosar las filas del enemigo y perseguir a aquellos cristianos. Porque no van a ser los de fuera que te van a hacer la persecución,
sino los mismos de adentro. Va a ser como en el tiempo de la Edad Media, cuando fue en la era de tinieblas. Ahí veían a los hermanos hipócritas llevando a los soldados casa por casa. Ellos son cristianos. Y así los llevaron hasta que por fin sacaron a todos esos cristianos y fueron muertos en plena calle, en plena plaza. Así también dice que muchos de los que ahora se gozan en esta verdad van a sucumbir en ese tiempo por no haberse preparado y van a ser los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Hombres, escuchen lo que dice Conflicto de los Siglos, página 666. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en el enemigo más encarnizado de los hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniar y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos, por medio de falsos informes e insinuaciones. Eso va a ser terrible, hermanos. Aquellos que se gozaron un día en la verdad, aquellos que vinieron a adorar, aquellos que dieron su diezmo, su ofrenda, pero nunca se santificaron. Y déjame decirle, hermanos, que esos en el pueblo de Israel también vivieron. Esa multitud que siempre tenía problemas con Moisés. Esa multitud que caminaba con el pueblo de Israel, pero no era del pueblo de Israel. Siempre habrá una multitud que estará metida en el pueblo de Dios. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y le dice, ¿por qué no arrancamos? Uno de sus discípulos, la cizaña. No, porque junto con la cizaña, entre bajo de sus raíces, están ellos también metidos. Y si arrancas a la cizaña, también vas a arrancar, ¿qué? El trigo. El trigo. Así que, mis hermanos, la cizaña tiene que ser cortada cuando Cristo venga. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios serán probadas duramente. Proclamarán fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obra en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por los santos celos e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras de Dios, recibirán sin detenerse el calcular de sus consecuencias. Muchos van a decir, esto vino por consecuencia de que nosotros predicamos ese mensaje. Es mejor que nos hubiésemos callado y hubiésemos estado en paz. Y muchos dicen ahorita, no hablen ese mensaje ahora. Porque si nosotros hablamos este mensaje ahora, ya la persecución estuviera. Pero porque el pueblo a quien Dios le ha dado esta luz se ha callado. Y son pocos los que están predicando. No han podido avanzar a lo que Dios ha querido. Y es por eso que el pueblo de Israel moderno sigue caminando en el desierto y siguen quedando muchos postrados en el mismo, porque no han querido hablar el mensaje que Dios le ha dado. Son mensajeros que son mensajeros irresponsables. Pero hay de aquellos, dice, hay de aquellos que no den este mensaje, tanto sean los pastores como los mayorales. Déjeme decirle que los mayorales son aquellos que tienen también en las iglesias el poder que tiene el pastor de predicar, que son los ancianos de iglesia. Dios los va a llamar a juicio también por solapar las mentiras
y las confusiones que traen adentro de su iglesia. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de algunos de esa verdad especial adaptada a la necesidad del pueblo de Dios en aquel tiempo. Imagínense, en esos tiempos, hermanos, hombres como Wycliffe, Lutero, Hus, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciaran a todo a todos los que los condenasen. Hermano, fue terrible. Estos hombres sufrieron y fueron condenados a morir en la hoguera, a morir quemados. Cuando estos tiempos lleguen, hermanos, nosotros deberíamos estar más que preparados. Es tiempo de que nosotros ya vayamos avanzando, porque la noche está llegando a su fin. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces nosotros, como dijo el apóstol Pablo, los que vivimos, los que quedamos vivos, seremos arrebatados con él en las nubes de los cielos para encontrarnos con nuestro Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerden, aquellos hombres que lucharon por la verdad, aquellos que dieron su tiempo, dieron su talento, dieron su dinero, no van a quedar olvidados en el sepulcro. Dios los va a llamar y resucitarán. Ahí vamos a encontrar esos hombres que dedicaron tiempo a predicar este mensaje tal como Dios lo mandó. Pero también van a haber hombres que no resucitarán. Y muchos van a esperar, pero si el pastor era muy bueno, el anciano nos predicaba bien, el ángel les va a decir, siempre solaparon el pecado y nunca le dieron el nombre que correspondía. Fueron también hallados falto. Así que, mis hermanos, no hagamos que nuestros problemas, nuestros pecados arrasen con el pastor o con el anciano de iglesia. El que confiesa su pecado alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero el que no lo confiesa va a perecer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es la vida eterna. ¿Y cuánto no estamos por esa vida eterna? Yo creo que tú estás aquí por eso. Si no fuera por eso, tú no estuvieras aquí. Así que, mis hermanos, vamos a terminar. Dice, muchos de los que pretenden creer en la verdad cambiarán de opinión en los momentos de peligro y se pondrán de parte de los transgresores de la ley de Dios para evitar la persecución. Habrá una profunda humillación de corazón delante de Dios por parte de los que quieren permanecer fieles y leales hasta el fin, pero Satanás trabajará de tal manera sobre los elementos no consagrados de la mente humana que muchos no aceptarán la verdad, tal como Dios lo indica. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente y dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer con la muerte de Cristo Jesús. Hombres que en los últimos tiempos nosotros no pensamos que van a traer sus ofrendas a los pies del Señor, los van a poner para que el avance de la obra siga. Esos hombres que nosotros no pensamos que están allá afuera están. Dios los está reservando para lo último, para el último golpe decisivo que se va a dar. Él los está reservando, allá los tiene. Dice la sierva de Dios, porque si ellos vinieran ahora, la frialdad que hay en las iglesias los contagiarían.
entonces así como entraron volverían a salir para nunca más volver a entrar. Pero Dios está esperando que su iglesia empiece a cobrar vida, que su iglesia empiece a despertar, que su iglesia empiece a caminar con paso firme. Y cuando esto hagamos, hermanos, Cristo se va a manifestar en ese lugar, y no van a ser 10 ni 15, no van a ser cientos que van a venir. Y nunca dejaremos de proclamar estos mensajes, aquí o allá afuera. Siempre estaremos dispuestos a darle el valor que representa el mensaje que Dios nos dio, sin retroceder, cueste lo que nos cueste, pase lo que pase. Yo quiero encontrarme con aquel con quien yo ansío ver desde mi niñez y hasta este momento, regresar verlo en gloria. Y yo creo que ustedes también. Hermanos, vale la pena ser adventista del séptimo día. Vale la pena ser un cristiano perseverante. Vale la pena ser un cristiano al 100%, no a media, porque ahí es cuando Dios se manifiesta. Así que, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Que esto sea para nosotros un impulso para seguir adelante, un impulso para levantar la bandera ensangrentada de Emmanuel y dejar a aquellos que se han caído. Así que, mis hermanos, esta tarde vamos a tener también un tema similar que Jóvenes me permitió tenerlo. Me llamó y me dijeron que tuviera el tema sobre el fin del pecado, ¿sí? Algo así, yo lo tengo, pero ya lo tengo listo, hermano, y se va a hablar algo tan hermoso, algo que van a nuestros huesos, le van a dar fuerza, a nuestros huesos los tendones le van a salir y nos vamos a parar y vamos a caminar, ya no vamos a estar tullidos, porque estos mensajes son los que nos dan el valor de seguir adelante. No aquellos mensajes que, no te preocupes, tú estás bien. Sigan cantando, sigan orando. Dios es amor, Dios dice que Dios los perdona. Dios nos perdona, pero tiene un límite también. Así que, mis hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a terminar con el último himno. El último himno que tenemos. ¿Dónde está el papelito? No lo encuentro. Creo que se me extravió ahora. Bueno, vamos a cantar el último, el mismo que cantamos, o si tienes otro ahí a la mano, por favor, del himnario, déjame buscarlo mejor, para que todos canten. ¿Mande? Sí, vamos a poner otro, como vi como que no se lo sabían mucho, ¿verdad? El número 160. Viene otra vez nuestro Salvador. El número 160. Nos ponemos en pie. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera.
último párrafo dice, vi que Dios tenía hijos que no echaban de ver ni guardar el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que nosotros poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. Pronto esos se van a unir, que ahora no están guardando el sábado, pero no han rechazado ese mensaje. Entonces ellos vendrán y no les va a importar sufrir la persecución, sabiendo que las verdades que está proclamando la iglesia adventista son eternas y para siempre. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocer el fin desde el principio. Sabemos que estás siempre a nuestro lado. Sabemos que siempre estás velando por tus hijos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí escuchando este mensaje, preparándonos para cuando tú vengas por segunda vez. Padre Celestial, te pedimos por el pastor de esta iglesia, que él siempre se mantenga bajo el alineamiento de tu palabra, y aunque nos cueste la vida, nosotros podamos seguir adelante. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, que escucharon este mensaje, y que ellos puedan tomar decisiones para cuando tú vengas por segunda vez, estén ellos de pie, Señor, esperándote y diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos va a salvar. Gracias, Padre Santo, porque tú has prometido volver y lo vas a hacer. Dijiste que venías a nacer esta tierra y lo hiciste. Ahora esperamos tu segunda venida. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo agradecemos. Para ti sea honra y gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.